Ahora vamos a hablar de la herramienta SysOS de MATLAB. Esta herramienta es usada para el diseño de controles y permite el análisis de sistemas lineales. La forma de trabajo de la herramienta es el método LGR, el lugar geométrico de las raíces. Esta herramienta muestra en tiempo real las variaciones de la respuesta del sistema generadas por los cambios que el usuario realice en el lugar geométrico de las raíces. Para llamar la herramienta, nos vamos a MATLAB. Aquí. Para llamar la herramienta, se escribe desde el command window SysOS Tool. Así. SysOS Tool. Pero entonces primero se debe definir la planta, que es lo mismo que el modelo o la función de transferencia. Para definir la planta se usa la función tf. Por ejemplo, vamos a definir la siguiente planta de la siguiente forma: S igual a tf, entre comillas S, S, y vamos a llamarle a la planta G. Entonces la función de transferencia que vamos a poner va a ser la siguiente: 0.03569 por S al cuadrado más 0.1449 por S más 1. Esta va a ser la función de transferencia, la cargamos y acá nos aparece la función de transferencia de la planta que vamos a usar. Ahora sí, podemos llamar la herramienta, que es SysOS Tool, en función de la función de transferencia que hicimos. Acá va a cargar una nueva ventana, que es el Control System Designer, que es en donde se ve la función. Entonces, en un principio nos va a cargar varias gráficas. Entre ellas encontramos el diagrama de Bode para la fase y la magnitud, y en este lado encontramos las raíces actuales de la planta. Entonces, en este lado lo que podemos ver es que aquí se puede editar la estructura, la arquitectura del diagrama. Acá este es el que nos bota por defecto la MATLAB. Acá están pues las variables, y de esta forma podemos seleccionar, por ejemplo, G, que es nuestra planta, y acá se ven las propiedades de la planta: el tipo de planta, en qué variable se encuentra, el orden en el que se encuentra. Lo podemos escoger, o se puede también exportar o importar, y le damos import. Entonces, pues como ya estaba por defecto, y no va a haber mucho cambio. De acuerdo a la arquitectura escogida, como se menciona ahorita, entonces encontramos las mismas gráficas, los diagramas de Bode, y adicional a esto encontramos pues las raíces. En este caso, pues los puntos rosados representan la posición actual de los polos en el sistema en lazo cerrado. De acuerdo a la arquitectura que se escogió, C en este caso es el compensador, y sobre este se va a enfocar el diseño. Entonces se va a necesitar un compensador que haga que el sistema funcione como deseamos que funcione. Para esto, entonces, lo que vamos a hacer es mejorar la respuesta transitoria del sistema. En este caso, pues la respuesta del sistema a un escalón. Entonces, para hacer esto, lo primero que debemos hacer es conocer la respuesta del sistema a lazo abierto. En este caso, pues de nuestra planta. Para eso, utilizamos estas dos gráficas que se ven aquí. Entonces las vamos a poner. Esta es la primera, las vamos a poner aquí abajito.
y esta es la segunda. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, entonces esta gráfica de aquí es la que nos representa pues, el sistema, la respuesta al sistema a lazo cerrado. Y esta de acá es la gráfica que representa la señal de salida del compensador. De esta manera pues vamos a ver la respuesta de todo el sistema. Ahora, entonces, para saber dónde poner los polos para obtener pues la respuesta que queremos, se puede incluir unos requerimientos de diseño en la gráfica del LGR. Es decir, vamos a especificar los requerimientos del diseño, que en este caso pues se traza una gráfica sobre el LGR que proporciona una idea de dónde deben estar los polos para que el sistema funcione, como había mencionado anteriormente. Entonces, estos polos que se ven acá en un principio tienen que ser los polos dominantes, pues son los que más intervienen en la respuesta del sistema. Ahora entonces, pues para agregar los requerimientos del diseño, se va a usar el tiempo de asentamiento, que es el settling time, y el porcentaje de sobrepeso, que es el mismo percent overshoot. Eso los podemos encontrar aquí en Design Requirements. Entonces vamos a crear uno nuevo. El primero pues es para el settle time. En este caso vamos a poner un settle time de 0.75 segundos. Y vamos a agregar otro que es para el porcentaje. En este caso va a ser el porcentaje, el percent overshoot, que lo vamos a poner a un 5. Okay. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que vemos, ya hay como una franja o un límite como un ángulo en el cual se interceptan la línea del porcentaje y el tiempo del settle time. Entonces, para que se cumplan los requerimientos del diseño, los polos dominantes se deben encontrar entre estas dos intersecciones. Para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar polos y ceros al sistema. Entonces, para este caso lo que vamos a hacer es agregar unos polos. El primero será un 0 en el eje real. Entonces lo vamos a poner at pole 0 y vamos a poner un 0 en el eje real. Listo. Entonces aquí ya está agregado y entonces de esta forma se van interceptando los puntos. En caso de que no queden de una vez los puntos, lo que se hace es mover el 0 hasta el punto donde queden interceptados. Entonces, en este caso pues quedaron ya interceptados y los vamos a dejar así. Ahora vamos a ver que las gráficas de respuesta cambian, va cambiando la gráfica de esta respuesta y aquí se puede ver que ya está más o menos entre 0.75 segundos el tiempo de respuesta o el tiempo de asentamiento de la respuesta del sistema. Ahora, como hay que especificar los requerimientos del diseño, como se está haciendo, esto solo da una aproximación. Ahora, como ya se cumple con el tiempo, con el requerimiento de tiempo, lo que pasa es que hay un error en el estado estacionario del sistema en lazo cerrado. Para eso, la salida debe asentarse en un valor de 1. Sin embargo, es
está menor el valor. Para corregir esto se va a agregar un integrador o un mismo polo en el origen, de esta forma. Polo 0 y un integrador. Entonces ya agregado el integrador, tenemos una gráfica de respuesta, algo así. Aquí volvemos a agregar la que se había quitado, que es esta. Esperamos aquí. Acá. Y ahí se tienen las dos gráficas. Entonces ya no hay un error en el estado estacionario, sin embargo todo sigue cambiado, pero esto se puede arreglar agregando un 0 en el eje real entre el 0 que ya se había agregado y el polo de origen que se acabó de poner. Entonces de esta forma vamos a poner un 0 más en el eje real y lo vamos a poner más o menos acá. De esta forma se obliga a que el eje R, donde empieza desde el polo en el origen, llegue solo hasta el nuevo 0 que se agrega. Esto lo que hace es que los polos complejos conjugados que existían en un principio se vuelvan a conjugar e interactúen de la misma forma que antes lo hacían. Entonces, en este caso, como el polo está ahora más cerca al origen, ya los otros dos polos no son los dominantes, como había mencionado en un principio. Entonces ya las gráficas de los requerimientos ya no nos sirven y pues lo que vamos a hacer ahora es moverlos. Hay una regla general que dice que un sistema es más estable entre más alejados del origen se encuentran los polos. Entonces vamos a correr los polos a la izquierda a ver qué sucede. Vamos a empezarlos a mover. Y podemos ver que las gráficas van cambiando hasta ya donde llega un punto donde se obtiene el tiempo, el de que mencionaba ahorita, que debía ser de 1. Aquí también los podemos seguir corriendo hasta mejorar la respuesta que se ve acá, como mencionaba anteriormente. Como se puede ver, es una mejor respuesta del sistema. Entonces de esta forma, si se siguen moviendo los polos a la izquierda, la respuesta va a seguir mejorando. Sin embargo, se aumenta la ganancia del compensador y pues no se podrá implementar un compensador que tenga una ganancia muy elevada. Entonces de esta forma, para ver cómo quedó la función de transferencia del compensador, vamos a seleccionar Edit Compensator, en este caso acá, y acá podemos ver los valores del compensador y cómo quedaría la nueva función de transferencia. Esta es la función que se debe utilizar para conseguir la respuesta a la que se ha llegado. Y pues en este caso, con este ejemplo, se muestra cómo funciona la herramienta de SISO Tool de MATLAB.